Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema números racionales e irracionales. Este tema corresponde a noveno grado. Vamos a iniciar. Antes de entrar en detalle en este tema, debemos de recordar los grupos y las clasificaciones de los números. Los números se clasifican en 5 grandes grupos y cada uno de ellos se representa por una letra mayúscula. Los números naturales se representan con la N mayúscula, los números enteros con Z mayúscula, los números racionales, por aquí nos vamos a ir enfocando, pero tenemos que recordar cuáles son estos, que sería, como lo dice el tema, números racionales e irracionales. Estos se representan con los racionales con la letra Q, los números reales con la R mayúscula y los números complejos con la C mayúscula. Para recordar, hay grupos pequeños que están dentro de otros grupos más grandes, por ejemplo, y ahí van como subclasificándose cada grupo de números. Los reales se subclasifican en dos grupos, en los racionales, con la forma de identificarlos con la letra Q mayúscula, y los irracionales. Dentro de los racionales están los enteros, es decir, los zetas, y están los fraccionarios. Aquí dentro de los fraccionarios se recordarán las fracciones propias y las impropias, y dentro de los enteros se subclasifica entre los naturales con la letra N mayúscula, el 0 y los enteros negativos, y los números naturales se subclasifican en primos y compuestos. En las siguientes diapositivas vamos a ver cada una de estas definiciones. La subclasificación de los números enteros, es decir, los Z mayúscula. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros incluyen los naturales, el 0 y sus opuestos, los números negativos. Es decir, que el grupo o el conjunto de los números Z viene desde el infinito negativo, menos 8, menos 7, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el más infinito. Pero dentro de estos, ya vimos aquí, están los naturales, el 0 y sus opuestos. El 0 pues obviamente solo es un valor, es la ausencia de cantidad. Los números naturales, que se representan con N mayúscula, o también pueden representarse como Z mayúscula y con el signo más, que se reconoce como los Z positivos, los Z, los Z más. Son todos aquellos números mayores de 0 que sirven para contar. No tienen parte decimal o fraccionaria, es decir, que los naturales están desde el 1 hasta el infinito positivo, considerando que no tienen ni fracciones ni partes decimales estos números. Con el 0 pues no necesitamos mayor explicación, y luego están los enteros negativos o los Z negativos. Son todos aquellos valores menores de 0 que tampoco tienen parte decimal o fraccionaria, es decir, los Z negativos vienen desde el menos infinito, menos 12, menos 10, menos 7, menos 6, menos 5, hasta llegar a menos 1. Es decir que los números naturales, los enteros negativos más el 0 corresponden a los números enteros. La subclasificación de los números naturales. Ya vimos en la presentación anterior que los naturales son todos aquellos mayores que el 0 que sirven para contar y no tienen parte decimal ni fraccionaria. Entonces aquí vamos a encontrar los números primos. Para recordar, un número primo es un número natural mayor que 1, es decir, que 1 no es primo, que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo, es decir, el mismo número, y el número 1. Ejemplo, los de color rojo. Aquí en esta tabla están señalados con color rojo los números primos que encontramos desde el 1 al 100. Es decir, que un número primo es 2, 3, 5. ¿Por qué? Porque para ser múltiplo de él mismo y de 1, significa que 2 solo se puede dividir entre 2 y entre 1. No hay otro divisor. El 3 de igual forma, entre 3 y entre 1. El 7 solo se divide entre él mismo
7 entre 7 a 1 y 7 entre 1 a 7. No hay otros divisores dentro de. Por lo tanto, cumple las condiciones y aquí vamos a ver 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y ahí vamos viendo. Y los números compuestos son todos aquellos números naturales que tienen 3 o más divisores. Ejemplo, los de color azul. Voy a poner el caso de 12. 12, aparte que es de divisor el 12 y el 1, también está el 3, porque 12 entre 3 a 4 también está el 4. 12 entre 4 a 3. Entonces, ¿cuántos divisores tiene? Tiene 4. Por lo tanto, no es primo. Entonces, ¿cómo se clasifica? Como número compuesto. De ahí la subclasificación de los números racionales. Los racionales son los números, aquellos números que se pueden expresar de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B es distinto de 0. ¿Por qué debe de ser el denominador diferente de 0? Porque si fuera denominador 0, la respuesta es indeterminada. Y si usted tuviera una calculadora, le daría un error, porque no hay una definición matemática de una división con 0. Entonces, todos los racionales se pueden expresar como fraccionarios. Ejemplo de los grupos del conjunto Q de los números racionales: 8 sobre 1, 7 tercios. Dentro de los racionales hay un par de grupos o grupos más pequeños. ¿Quiénes están? Los números enteros, es decir, los z. Los números enteros incluyen los naturales del cero y los opuestos. ¿Y por qué son racionales? Porque todos hemos aprendido que solo se pueden colocar, para convertir los naturales en números fraccionarios, se coloca un 1 de denominador y ya se convirtió en fraccionario. Los números fraccionarios son todos aquellos números que se expresan de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B es distinto de 0. Ejemplo, 3 quintos, 2 cuartos, 1 octavo, 7 tercios y podemos seguir mencionando más. Y dentro de la subclasificación de los números reales, básicamente incluye casi todos los números, excepto los imaginarios. Es decir que los irracionales, los racionales son los enteros positivos, negativos y cero, fraccionarios propios e impropios. Aquí podemos encontrar los dos grandes grupos que vamos a estar estudiando, los números racionales. Los Q son todos aquellos números que se pueden expresar de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B es diferente de 0. Y aquí están algunos ejemplos. Y los números irracionales son todos aquellos números que no se pueden expresar de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B debe ser diferente de 0. Aquí los ejemplos más clásicos está el valor neperiano, el valor de E, el valor de pi y las raíces inexactas. Ya vamos a entrar en más detalles. ¿Cómo identificar los números racionales? Como dentro de los ejercicios que vamos a ver en los libros, la tarea va a ser identificar y clasificarlos. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar de la forma A sobre B, es decir, una fracción, donde A y B son enteros y B, es decir, el de abajo no puede ser 0. ¿Cuáles son los números racionales? Los primeros, todo número entero, es decir, los z, es racional. ¿Por qué? Porque se puede escribir como fraccionario y ponerle como 1 como denominador. Ejemplos. Por ejemplo, si tengo un entero negativo como menos 3, le pongo 1 de denominador y esto ya es un fraccionario. Si es fraccionario, es racional. Entonces me queda menos 3 sobre 1, ya es un fraccionario. Por lo tanto, cumple la característica de racional y se clasifica como racional. Si tengo el entero positivo 5, le pongo 1 de denominador, 5 sobre 1, y no he alterado porque un número dividido entre 1 sigue siendo el mismo. Por lo tanto, es número racional. 8, le pongo 1 de denominador y se convierte en 8 sobre 1. Por lo tanto, es racional. Otros racionales, todo número fraccionario es racional.
Son los más fáciles de identificar porque están expresados como A sobre B. Ejemplos: 3 séptimos, 5 medios, 1/3, 1/8. Es decir, aquí no hay problema. Los fraccionarios en automático debemos de expresarlos como racionales. Son racionales porque ya están expresados de la forma A sobre B. ¿Y cómo identificar los números racionales cuando los números son decimales? Los números decimales son racionales siempre y cuando se puedan escribir como fraccionarios multiplicando por factores base 10. Por ejemplo, esta es una estrategia para convertir fácilmente los decimales a fracción. No todos los decimales se pueden convertir. Tiene que cumplir esa característica. Por ejemplo, 0.3 es igual a 0.3 y lo multiplico por 10 sobre 10. ¿Por qué 10 sobre 10? Esto es un número dividido entre el mismo, es 1, no lo altero. ¿Y para qué? Porque 0.3 por 10 se me vuelve 3 y me queda 10 abajo. Eso quiere decir que cuando tenga un decimal, se multiplica por 10 sobre 10 y me queda 3 décimos en este caso. Si yo divido 3 entre 10 me da 0.3. Ejemplo 2. Cuando tiene dos decimales se multiplica por 100 sobre 100. 0.42 es igual a decir 42 sobre 100. Cuando tengo tres decimales, por ejemplo 0.125, se multiplica por 1000 sobre 1000 y eso me va a quedar 125 sobre 1000. Es decir, ya los hice fraccionarios, por lo tanto son racionales. Y cuando tiene enteros y decimales, por ejemplo, cuento cuántos decimales tiene, en este caso es 1, multiplico por 10 sobre 10. Cuando multiplico por 10, este punto decimal se vuelve para la derecha y me queda 18, 18 sobre 10. Si yo divido 18 entre 10 me da 1.8. Entonces, todos estos eran decimales, pero ya convertidos a fracción se vuelven racionales. ¿Cómo identificar los números irracionales? Son todos aquellos números que no se pueden expresar de la forma A sobre B, donde A y B son enteros, B distinto de 0. El valor de pi es irracional, es 3.141592 y sigue en los decimales, no se puede expresar como fracción. El valor de Napier es irracional, es decir, es igual a 2.7182 y otros decimales no se puede expresar como fracción. Estos dos valores en automático debe identificarlos como irracional. Y las raíces inexactas son irracionales porque no se pueden expresar. Ejemplo, raíz de 3, raíz de 7, no se pueden expresar como fracción. Ejemplos: clasificar en racionales o irracionales. Clasificar en racionales o irracionales según sea el caso. Raíz de 5 es una raíz inexacta, por lo tanto es irracional. 8 es un entero, se le pone 1 de denominador, por lo tanto es racional, se expresa como fracción. 0.7 es igual a decir 7 sobre 10, por lo tanto es racional. Ejemplo 2. Representar en fracciones, representar los siguientes números como fracción. 4 es igual a 4 sobre 1. 0.2 es igual a 2 sobre 10, por multiplicarlo por 10 sobre 10. Y menos 2.30 es igual a menos 23 sobre 10. Y por último, los ejemplos de convertir fracciones a decimales. Escribo las siguientes fracciones como decimales. Ejemplo 3. 2 sobre 4 es igual a hacemos la división. Como no contiene 2, le ponemos 0 punto en el cociente y eso me permite ponerle un 0. Entonces 20 entre 4 es a 5. Por lo tanto, el resultado de esa división es 0.5. Ya convertí esta fracción a decimal. 3 quintos, como 3 no contiene, se pone 0 punto y eso me permite agregarle un 0 al 3, entonces 30 entre 5 es a 6. Por lo tanto, ya lo convertí a decimal. ¿Cuál va a ser la tarea de ustedes, jóvenes? Resolver los ejercicios de la página 39, libro de texto, y página 38, cuadernillo de ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Clasificar los números racionales y irracionales, representar los números como fracción y escribir las fracciones como números decimales. Eso es todo en relación a este tema. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase y no se olvide suscribirse a mi canal de YouTube.